¿Sabías que el señor Barriga, el eterno casero del Chavo del Ocho, esconde una historia mucho más oscura de lo que sus risas sugieren? Prepárate para un viaje que cambiará tu forma de ver este ícono y no olvides suscribirte, darle like y compartir tus pensamientos en los comentarios. El señor Barriga enfrentaba un aluvión de apodos despectivos, o como barril sin fondo o globo aerostático, que ridiculizaban su figura corpulenta. Estas bromas, parte del guión, reflejaban cómo la sociedad de los 70 veía el sobrepeso como un defecto risible, perpetuando un estigma cruel. Cada episodio convertía su apariencia en un chiste fácil, pero este humor escondía un daño profundo tanto para el personaje como para Edgar Vivar, quien lidiaba con inseguridades por su físico. ¿Cómo sería soportar esas burlas frente a millones? Este patrón nos hace cuestionar el precio emocional de un papel cómico. Las agresiones no se limitaban a palabras. Pelotazos, golpes con escobas o incluso martillazos accidentales del Chavo lo hacían tropezar o caer, reforzando la idea de que su peso lo hacía torpe. Estas escenas, aunque divertidas para el público, eran físicamente reales para Vivar, quien no usaba dobles y sufría lesiones reales. Él mismo describió estas experiencias como dolorosas y degradantes, un costo oculto del humor físico. ¿Era justo exigir tanto de un actor por unas risas? La comedia de la época sacrificaba el bienestar por el espectáculo. El bullying también afectaba a su hijo ficticio, Ñoño, quien sufría los mismos insultos en la escuela del profesor Girafales. Esta dinámica familiar ficticia mostraba un ciclo de humillación que resonaba con experiencias reales de muchas personas. Los guionistas usaban el peso como un recurso cómico, sin explorar sus consecuencias emocionales. Hoy, estas escenas serían criticadas por su falta de sensibilidad. ¿Qué revela esto sobre la evolución de nuestra percepción del humor? La vecindad, un lugar de comunidad, se convertía en un escenario de exclusión para los Barriga. La pasividad del señor Barriga ante las burlas era parte de su carácter bondadoso, pero también lo hacía parecer débil. Para algunos esto lo hacía entrañable. Para otros era una resignación al abuso. En raros momentos, como cuando aplasta a Don Ramón en un arranque de furia, mostraba una rabia contenida que sugería un conflicto interno. ¿Qué tan profunda era su frustración? Estos destellos de ira contrastaban con su imagen de hombre paciente, añadiendo complejidad a su personaje. Edgar Vivar cargaba con un peso aún mayor. Elegido por su obesidad, que alcanzó los 160 kilos, su papel reforzaba las inseguridades que lo llevaron a la depresión en su juventud. La sociedad mexicana de la época veía el sobrepeso como un chiste, y Vivar tuvo que enfrentar ese estigma en pantalla. ¿Cómo se siente transformar tu dolor en entretenimiento masivo? Su historia nos invita a reflexionar sobre el impacto de los estereotipos en la autoestima de un actor. El ciclo de burlas no se quedaba en la ficción. Los niños, inspirados por el programa, replicaban estos apodos en la vida real, afectando a personas con sobrepeso. Aunque el Chavo era considerado humor sano, su impacto social no siempre lo fue. En un mundo más consciente de la salud mental, estas escenas nos hacen preguntarnos, ¿dónde está el límite entre comedia y crueldad? La historia del señor Barriga es un recordatorio de cómo el entretenimiento puede perpetuar dinámicas dañinas sin que lo notemos. Cada visita del señor Barriga a la vecindad era una sentencia de dolor físico. Un balón, una escoba o incluso un ladrillo lo golpeaban sin querer, haciéndolo caer en escenas que arrancaban risas. Estas agresiones, aunque planeadas, eran reales para Vivar, quien soportaba cada impacto sin dobles. Las lesiones acumuladas, descritas por él como un sacrificio por la comedia, revelaban el costo humano del humor físico. ¿Hasta dónde debe llegar un actor para hacer reír? Estas escenas eran un pilar de El Chavo, pero su impacto era profundo. El guión aseguraba que, si esquivaba un golpe al llegar, lo recibiría al salir. Este ciclo interminable convertía al señor Barriga en una víctima constante, atrapada en una rutina de humillación. Para los espectadores era un gag divertido. Para el personaje, una pesadilla recurrente. Esta repetición reflejaba cómo el humor de la época dependía de la desgracia ajena. ¿Por qué el guión castigaba siempre al mismo personaje? La respuesta podría estar en la facilidad de usar su peso como excusa para caídas cómicas. Vivar confesó en entrevistas el desgaste físico de estas escenas. Los golpes no solo dolían, sino que agravaban problemas de salud relacionados con su obesidad, como dolores en las articulaciones. A pesar de esto, continuaba por compromiso con la serie y sus fans. Este sacrificio muestra el profesionalismo detrás de su papel, pero también la falta de empatía del guión.
¿Cuántos actores hoy aceptarían este riesgo físico? La dedicación de Vivar contrasta con la insensibilidad de la narrativa. La sumisión del señor Barriga ante los golpes reforzaba su imagen de víctima pasiva. Nunca devolvía las agresiones, lo que lo hacía encantador pero impotente. En un episodio, al fingir su muerte para asustar al chavo, su plan fracasa, dejándolo más humillado. Este intento de venganza revelaba un deseo de recuperar el control, frustrado por el guión. ¿Qué mensaje envía esto sobre la justicia en la vecindad? Su derrota constante era más que un chiste, era una tragedia. El impacto de estas escenas trascendía la pantalla. Los niños de los 70 y 80 imitaban estos juegos en la vida real, normalizando la violencia como diversión. Aunque El Chavo era un programa familiar, su humor físico podía fomentar comportamientos agresivos. Hoy, estas escenas serían vistas como problemáticas por promover el abuso. ¿Cómo moldeó esto a generaciones de espectadores? La comedia de la serie nos obliga a cuestionar los límites éticos del entretenimiento. Los golpes al señor Barriga tenían un trasfondo social. Como rico, era un blanco fácil para las frustraciones de los inquilinos pobres. Los golpes del Chavo, aunque accidentales, podían leerse como una rebelión de clase. Esta tensión, aunque sutil, añadía profundidad al personaje. ¿Era el señor Barriga un chivo expiatorio de las desigualdades? Su sufrimiento físico era un reflejo de conflictos sociales más amplios. El señor Barriga, propietario de la vecindad, vivía en un espejismo de autoridad. Don Ramón le debía 14 meses de alquiler, y cada intento de cobrarlo terminaba en engaños o excusas absurdas. Esta impotencia lo convertía en una figura trágica, atrapada en un ciclo de frustración. ¿Cómo alguien tan poderoso podía ser tan incapaz de gobernar su propiedad? Esta paradoja definía su rol, pero también comentaba la fragilidad del poder económico. Su bondad era su talón de Aquiles. Perdonaba deudas y soportaba burlas, lo que lo hacía vulnerable a la manipulación. Los inquilinos, especialmente Don Ramón, explotaban su paciencia con pretextos como dolencias o promesas vacías. Esta dinámica reflejaba una lucha de clases. El rico era vencido por la astucia de los pobres. Pero, ¿era esto justicia o explotación? La serie dejaba esta tensión sin resolver, atrapando al señor Barriga en un limbo de derrota. Edgar Vivar, proveniente de una familia humilde, entendía esta lucha. Su ascenso a la fama no lo alejó de su empatía por los inquilinos, pero su papel como rico lo aislaba emocionalmente. Esta dualidad entre su origen y su personaje añadía autenticidad a su actuación, pero también dolor. ¿Cómo se sentía interpretar a alguien tan desconectado de sus raíces? Su historia revela las contradicciones de la fama. La vecindad, su mayor activo, era un caos constante. Destrozos, peleas y desorden simbolizaban su fracaso como autoridad. En episodios como La casa del señor Barriga, incluso su mansión era invadida, mostrando que ni su espacio privado estaba a salvo. Esta falta de control reflejaba una inseguridad profunda. ¿Qué significa poseer algo que no puedes proteger? Su impotencia era más que un gag, era una crítica social. Para el público, el señor Barriga era un hombre bueno pero inepto. Su incapacidad para cobrar el alquiler era divertida, pero también patética. Esto reflejaba actitudes de la época hacia los ricos, figuras que podían ser desafiadas porque lo merecían. ¿Era el señor Barriga un símbolo de la élite impotente? Su derrota constante mostraba que el dinero no siempre compra respeto. Esta impotencia también resonaba en la vida de Vivar. Las tournées agotadoras por América Latina y la presión de mantener el personaje lo dejaron exhausto, sin control sobre su carrera. Como el señor Barriga, estaba atrapado en un sistema que lo explotaba. ¿Hasta dónde llega el sacrificio por la fama? Su historia es un espejo de las luchas invisibles detrás de la comedia. El señor Barriga era padre de ñoño y esposo, pero su vida familiar era un enigma. Su esposa apenas aparecía, y su relación con ñoño era superficial, sugiriendo un vacío emocional. Este aislamiento pintaba a un hombre consumido por su rol de casero, sin un verdadero hogar. ¿Qué tan solitario sería vivir así? La serie dejaba su vida personal en las sombras, creando un retrato de desconexión. En contraste, la vecindad era una comunidad vibrante, aunque caótica. Los inquilinos compartían momentos de unión, mientras que el señor Barriga era un forastero, tolerado solo por su bondad. Su riqueza lo aislaba, convirtiéndolo en un extraño en su propia propiedad. Esto reflejaba una crítica implícita. El dinero no compra vínculos auténticos. ¿Era esto intencional o un descuido del guión? La soledad del personaje era una tragedia silenciosa. Edgar Vivar enfrentó un aislamiento similar.
Las grabaciones y turnés lo alejaban de sus hijos, creando tensiones familiares que lamentó en entrevistas. La fama lo convirtió en una figura pública, pero también en un hombre atrapado por su carrera. ¿Cómo se equilibra el éxito con la familia? La vida de Vivar refleja las luchas del señor Barriga, atrapado entre el deber y la soledad. La relación con Ñoño era especialmente dolorosa. Ambos sufrían bullying por su peso, creando un vínculo trágico. En la escuela, Ñoño enfrentaba los mismos insultos que su padre, perpetuando un ciclo de humillación. La serie usaba esto como humor, pero nunca exploraba su impacto emocional. ¿Qué tan duro sería ver a tu hijo sufrir lo mismo que tú? Esta omisión dejaba al espectador con preguntas sin respuesta. En un episodio, cuando el señor Barriga finge morir, Ñoño muestra poca emoción, reforzando la idea de una familia distante. Esta frialdad contrastaba con la calidez de personajes como Doña Florinda y Kiko. ¿Por qué los Barriga carecían de esa conexión? Tal vez el guión los presentaba como outsiders, pero el resultado era un retrato de soledad que resonaba más allá de la comedia. Hoy, al revisar la serie, vemos cómo el aislamiento del señor Barriga reflejaba actitudes de la época hacia la riqueza. Era un símbolo de éxito material, pero también de vacío emocional. ¿Qué sacrificamos por el éxito? Su historia nos recuerda que incluso los personajes más cómicos esconden tragedias personales. El señor Barriga era la imagen de la paciencia, pero en momentos como el insomnio del chavo dejaba salir una furia sorprendente. Aplastar a don Ramón con su peso en un arranque de ira revelaba un enojo reprimido que contrastaba con su bondad. Estos destellos sugerían un personaje más complejo de lo que parecía. ¿Qué tan profunda era su frustración contenida? Su rabia era un grito silenciado. Esta furia no era solo ficción. Vivar confesó que las tensiones en el set, como los conflictos entre Chespirito y otros actores, creaban un ambiente tóxico. Como alguien que evitaba confrontaciones, internalizaba el estrés, al igual que su personaje. Esta conexión añadía autenticidad al señor Barriga. ¿Cómo manejas la frustración cuando no puedes expresarla? Su historia refleja las luchas silenciosas de muchos. En la serie, su enojo siempre terminaba en fracaso. Al intentar vengarse, como cuando finge morir, su plan se derrumbaba, dejándolo más humillado. Esto reforzaba su imagen de víctima, incapaz de ganar incluso con astucia. ¿Por qué el guión lo condenaba a perder? Tal vez era una forma de mantenerlo como un blanco fácil para las risas. La rabia del señor Barriga también tenía un trasfondo social. Como rico, su enojo podía verse como una amenaza, pero su derrota aseguraba que el poder seguía con los pobres. Esta dinámica añadía tensión a la comedia, aunque no fuera explícita. Era un villano incomprendido o un peón en la vecindad. Su furia era un eco de conflictos más amplios. Vivar canalizó su frustración en su trabajo, pero las turnés y la presión de la fama lo agotaron emocionalmente. Su cirugía bariátrica, un intento de recuperar el control, fue casi fatal, mostrando cuánto había sacrificado. ¿Qué tan lejos vamos para mantener una imagen pública? La rabia del señor Barriga era un reflejo de las luchas de Vivar. Estas explosiones nos hacen reflexionar sobre la salud mental en el entretenimiento. El señor Barriga era un hombre atrapado entre la bondad y la frustración, un recordatorio de que todos tenemos un límite. ¿Qué sucede cuando reprimimos nuestras emociones demasiado tiempo? Su historia nos desafía a pensar en el costo de la paciencia. El señor Barriga no solo enfrentaba burlas, sino también un sufrimiento físico constante. En episodios como El callo del señor Barriga, un doloroso callo en su pie se convertía en el foco de la trama, con todos pisándolo accidentalmente. Este tormento recurrente era más que un chiste. Era un reflejo de cómo el guión usaba su cuerpo para generar humor. ¿Qué tan ético es convertir el dolor en entretenimiento? La comedia física de El Chavo dependía de estas escenas, pero su impacto en el actor era profundo. Edgar Vivar soportaba estas escenas sin dobles, enfrentando caídas reales que dejaban lesiones acumuladas. En entrevistas, describió las grabaciones como dolorosas y degradantes, agravadas por su obesidad de 160 kilos, que aumentaba el riesgo de daños articulares. Cada golpe era un recordatorio de sus limitaciones físicas. ¿Cómo se sentía al ofrecer su cuerpo como lienzo para las risas? Su dedicación era admirable, pero también trágica. El callo, aunque exagerado para la comedia, simbolizaba una vulnerabilidad real. Vivar lidiaba con problemas de salud relacionados con su peso, como dolores crónicos y dificultades para moverse. Estas escenas, divertidas para el público, eran un eco de sus luchas personales.
¿Por qué el guión insistía en exponer su fragilidad? Tal vez buscaba humanizar al rico, pero a un costo elevado para el actor. El público reía sin considerar las consecuencias. Hoy, estas escenas serían criticadas por su insensibilidad hacia las personas con sobrepeso. La normalización del dolor como humor plantea preguntas sobre los estándares éticos del entretenimiento. ¿Qué impacto tuvo este tipo de comedia en la percepción social de la obesidad? La historia del señor Barriga nos invita a repensar los límites del humor físico. Las agresiones físicas también trascendían la pantalla. Los niños imitaban estas bromas en la vida real, golpeando o burlándose de personas con sobrepeso. Este fenómeno, aunque no intencional, extendía el daño del guión al mundo real. ¿Cómo influyó el Chavo en los comportamientos de sus espectadores? La comedia, aunque sana, dejaba cicatrices invisibles en la sociedad. La cirugía bariátrica de Vivar, un intento de escapar de sus problemas de salud, fue casi fatal y marcó el fin de su personaje. Su nueva apariencia no encajaba con el señor Barriga, obligándolo a despedirse de su legado. ¿Qué significa sacrificar tu identidad por tu salud? El dolor del señor Barriga era más que un gag. Era un reflejo de las luchas de Vivar. A pesar de ser el dueño de la vecindad, el señor Barriga era un extraño en su propio mundo. Los inquilinos formaban una comunidad unida, mientras que él era tolerado solo por su bondad. Esta soledad implícita pintaba a un hombre rico pero desconectado, cuya vida personal quedaba en penumbras. ¿Qué tan triste sería vivir rodeado de gente que solo te ve como una función? Su aislamiento era una tragedia oculta en la serie. Su esposa aparecía raramente, y su relación con Ñoño era superficial, sugiriendo un vacío emocional. A diferencia de personajes como Doña Florinda, cuya vida familiar era central, el señor Barriga parecía existir solo para cobrar el alquiler. Esta falta de profundidad dejaba al espectador con preguntas. ¿Por qué los guionistas no exploraron su humanidad? Tal vez querían mantenerlo como un símbolo de autoridad, pero el resultado era un personaje incompleto. Edgar Vivar enfrentó un aislamiento similar. Las grabaciones y turnés por América Latina lo alejaban de su familia, creando tensiones que lamentó en entrevistas. La fama lo convirtió en una figura pública, pero también en un hombre atrapado por su carrera. ¿Cómo se equilibra el éxito con los vínculos personales? La vida de Vivar refleja las luchas del señor Barriga, atrapado entre el deber y la soledad. La vecindad era un lugar de comunidad, con risas y peleas compartidas. Sin embargo, el señor Barriga era un outsider, separado por su riqueza. Esta dinámica reflejaba una crítica social. Los ricos, aunque poderosos, no siempre son aceptados. ¿Era un villano incomprendido o una víctima de su posición? Su exclusión era un comentario sobre el aislamiento del poder. En episodios como La casa del señor Barriga, su hogar privado era invadido por los inquilinos, simbolizando su falta de control. Ni siquiera su espacio personal estaba a salvo. ¿Qué significa ser dueño de algo que no puedes proteger? Esta violación de su intimidad era un recordatorio de su fragilidad, incluso como rico. Hoy, revisando la serie, vemos cómo el aislamiento del señor Barriga reflejaba actitudes de la época hacia la clase alta. Era un símbolo de éxito material, pero también de vacío emocional. ¿Qué sacrificamos por el éxito? Su historia nos recuerda que el dinero no siempre compra conexión humana. Edgar Vivar no solo dio vida al señor Barriga, su cuerpo fue el vehículo del personaje. Elegido por su obesidad, que alcanzó los 160 kilos, convirtió sus inseguridades en un ícono cómico. Sin embargo, este papel tuvo un costo emocional y físico que pocos consideraban. ¿Qué tan justo es que un actor sacrifique su bienestar por un personaje? Su historia es un testimonio del precio de la fama. Las grabaciones eran agotadoras. Caídas, golpes y escenas de esfuerzo se hacían sin dobles, dejando lesiones reales. Vivar describió estas experiencias como humillantes, revelando el impacto psicológico de ser el gordo cómico. Cada tropiezo era un recordatorio de su físico, usado como chiste por millones. ¿Cómo se siente ser reducido a un estereotipo? Su dedicación era heroica pero dolorosa. La obesidad de Vivar también limitó su carrera. Aunque talentoso, fue encasillado en roles similares, sin espacio para personajes dramáticos. Esto reflejaba los prejuicios de la industria mexicana, donde el físico definía el valor de un actor. ¿Por qué su talento no rompió estas barreras? Su historia expone las limitaciones de la comedia de los 70. Su cirugía bariátrica, un intento de recuperar su salud, fue casi fatal y marcó el fin del señor Barriga.
Al perder 60 Kier, su apariencia cambió, obligándolo a retirar el personaje. Este cambio fue un acto de supervivencia, pero también una pérdida de identidad. ¿Qué significa dejar atrás un papel que definió tu vida? La transformación de Vivar es un recordatorio de los sacrificios detrás de la fama. La presión de las tournés y grabaciones también afectó su vida personal. Estar lejos de su familia creó tensiones que lamentó años después. La fama le dio reconocimiento, pero también soledad. ¿Cómo se equilibra el éxito con los vínculos personales? La vida de Vivar refleja las contradicciones de ser una estrella encasillada. Hoy, su historia nos hace cuestionar los costos del entretenimiento. Su dedicación al señor Barriga lo convirtió en un ícono, pero también en una víctima de los estereotipos y las demandas físicas. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por el éxito? Su legado es un recordatorio de que detrás de cada risa hay una historia humana compleja. Con el tiempo, el señor Barriga se desvaneció de la serie. La salida de actores clave como Ramón Valdés redujo su rol a apariciones esporádicas, convirtiéndolo en un personaje secundario. Esta obsolescencia reflejaba los cambios en el Chavo, pero también en la vida de Vivar, quien enfrentó el fin de una era. ¿Qué se siente al ver tu legado desvanecerse? Su historia es un eco de las transiciones en el entretenimiento. La cirugía bariátrica de Vivar fue un punto de inflexión. Al perder peso ya no podía interpretar al señor Barriga, obligándolo a retirarlo. Este cambio no fue solo físico, sino emocional, ya que el personaje era parte de su identidad. ¿Cómo se despide uno de un papel que fue su vida? Su retiro forzado muestra cómo los actores están atados a su imagen pública. En la serie animada de 2010, Vivar fue el único actor original en prestar su voz, pero se negó a aparecer físicamente por inseguridades con su nueva apariencia. Esta decisión revelaba una lucha interna, el deseo de preservar su legado frente a la incapacidad de encajar en él. ¿Qué tan difícil es aceptar el cambio cuando tu pasado define quién eres? Su historia refleja las tensiones entre fama y autoimagen. El declive del señor Barriga también reflejaba cambios en la industria. El humor de El Chavo, basado en estereotipos y comedia física, comenzó a ser cuestionado en un mundo más sensible. Vivar criticó el humor moderno como vulgar, mostrando su desconexión con las nuevas generaciones. ¿Era el señor Barriga un producto de su tiempo? Su obsolescencia plantea preguntas sobre la evolución del entretenimiento. Para los fans, su desaparición fue un golpe. El señor Barriga era un pilar de la vecindad y su ausencia dejaba un vacío. Sin embargo, este cambio abría espacio para reflexionar sobre su impacto. ¿Cómo recordamos a los personajes que marcaron nuestra infancia? Su historia nos invita a pensar en el legado de los íconos y su lugar en un mundo cambiante. El señor Barriga era más que un personaje cómico. Era un héroe trágico. Su bondad, paciencia y sufrimiento lo convertían en una figura compleja, atrapada entre el humor y la humillación. Cada golpe, burla y derrota pintaban a un hombre que soportaba todo por la vecindad. ¿Era un mártir o una víctima? Su historia nos desafía a mirar más allá de las risas. Edgar Vivar dio vida a un personaje que reflejaba sus propias luchas. Su obesidad, sacrificio físico y aislamiento eran espejos de las experiencias del señor Barriga. Esta conexión hacía su actuación auténtica, pero también dolorosa. ¿Qué tan difícil es interpretar un papel que expone tus inseguridades? La vida de Vivar es un testimonio del costo humano de la comedia. El impacto del señor Barriga trascendía la pantalla. Generaciones crecieron riendo con sus caídas, pero también absorbiendo los estereotipos que lo definían. En un mundo más consciente de la salud mental, su historia nos hace cuestionar el humor de El Chavo. ¿Qué lecciones podemos aprender de un personaje que sacrificó tanto? Su legado invita a la reflexión. La serie reflejaba tensiones sociales de la época. Como rico, el señor Barriga era un blanco para las frustraciones de los inquilinos pobres, pero su bondad lo humanizaba. Esta dualidad lo convertía en un símbolo de las contradicciones mexicanas. ¿Era un villano incomprendido o un héroe olvidado? Su historia nos invita a explorar estas preguntas. Su historia y la de Edgar Vivar nos invita a reflexionar sobre el costo del entretenimiento en un mundo cambiante. Suscríbete, dale like y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué otro personaje del Chavo quieres explorar? Haz clic en el video que aparece en pantalla para más historias de la vecindad.